En Veracruz, un hombre fue captado caminando con una cabeza humana. Imagina que vas caminando por una calle tranquila en Coatepec, Veracruz. El sol apenas se filtra entre las nubes. La gente empieza su rutina. Los niños van rumbo a la escuela. Y entonces lo ves. Un hombre arrastra una bolsa plástica con manchas oscuras. Se detiene, mira alrededor y sigue como si nada. Pero lo que lleva adentro no es basura. Es una cabeza humana. No, esto no es una película de horror. No es ficción. Es México. Es hoy. Pero lo más escalofriante no fue el contenido de esa bolsa. Lo verdaderamente perturbador fue quien la cargaba. Su nombre legal, Manuel N. Su nombre en el mundo del narco, El Mol. Un apodo que no nació de la calle, sino del infierno. Porque detrás de esa cara desalineada hay un historial que hiela la sangre. Un pasado enterrado entre hornos, ácido y cuerpos que nunca volvieron a ser encontrados. Un pasado que parecía olvidado. Hasta que volvió caminando por la calle con una cabeza como mensaje. Esta historia no trata solo de un loco. Trata de un sistema donde el terror se recicla, donde los demonios regresan cuando ya todos los habían dado por muertos. Y el Mol no regresó por accidente, lo mandaron. El CJONG reactivó un fantasma para dejarle claro al país quién manda ahora. Prepárate, porque lo que estás a punto de descubrir es más que un crimen, es una advertencia. Y tú estás dentro de la historia. Antes de seguir, detente un segundo y comenta abajo. ¿Esto es solo crimen organizado? ¿O estamos ante terrorismo interno? Tu opinión importa. Te leo. Cuando los oficiales lo interceptaron, pensaron que era un indigente más. Ropa sucia, mirada perdida, una bolsa negra en la mano. Pero en cuanto abrieron la bolsa, la realidad se volvió una pesadilla. Una cabeza humana, decapitada, sangrante, recién desprendida. Y entonces vino la verdadera sorpresa. No era un desconocido. Su nombre resonó como un eco entre los expedientes antiguos del crimen organizado. Manuel N., alias El Mol. Pero, ¿por qué ese apodo tan macabro? Porque años atrás no mataba, eliminaba rastros. Cocinaba cuerpos. Literalmente. Usaba ácido, fuego y métodos que solo los más crueles dentro de los Zetas dominaban. Era el hombre que desaparecía a los desaparecidos. Un operador de limpieza. Un ejecutor del olvido. Durante más de una década, su nombre estuvo enterrado en informes clasificados, asociado a cocinas clandestinas, desapariciones masivas y operaciones de aniquilación. Nunca estuvo en la cima, siempre en las sombras. Pero eso lo hacía aún más útil. Un hombre que sabe cómo deshacerse del horror, sin dejar rastro. Y ahora, años después, no reapareció por azar. Alguien lo activó. Lo necesitaban otra vez. Solo que esta vez, no para esconder el crimen, sino para exhibirlo. Si este caso te dejó con la piel helada, suscríbete ahora mismo, dale like y comparte este video. Lo que estás por descubrir hará que te cuestiones todo lo que creías saber sobre el crimen en México. Veracruz, para muchos, es sinónimo de tradición. Café de altura, montañas verdes y un mar que parece eterno. Pero debajo de esa postal turística se esconde un tablero de guerra. Un campo minado donde los cárteles más violentos de México libran una batalla silenciosa, estratégica, despiadada. No es casualidad que los grupos criminales codicien este territorio. Veracruz es un punto geográfico clave. Tiene puertos. Conecta con rutas hacia el centro y norte del país. Es zona de huachicol, extorsión y tráfico de todo tipo. Y lo más importante, es una región donde el miedo ha reemplazado al Estado. Y fue en este terreno, donde la ley apenas respira, que el Mol reapareció. Desapareció durante años tras la desarticulación de células de los Zetas. Muchos pensaron que había muerto,
que se había esfumado como los cuerpos que alguna vez cocinó. Pero Número solo estaba esperando su turno. Hasta que el Cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG, le dio una razón para volver. ¿Por qué rescatar a un fantasma del pasado? Porque Manuel N. no tiene miedo, no tiene familia, no tiene ataduras, y lo más aterrador, sabe exactamente cómo infundir terror sin pestañear. Lo ha hecho antes. Y ahora estaba dispuesto a hacerlo por alguien más. En Veracruz, donde los nombres de cárteles cambian, pero las tácticas persisten, el MOL es más que un sicario. Es un símbolo del reciclaje del horror. Una ficha reactivada no para ganar territorio, sino para recordarle al pueblo quién manda ahora. Cuando un cártel cae, no todo desaparece. Las armas cambian de manos, las rutas se disputan y los sicarios se reciclan. El Cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG, entendió algo que pocos vieron a tiempo. No hace falta formar monstruos, si puedes reactivar a los que ya lo fueron. Tras la caída de los Zetas, el Cartel del Golfo y otros grupos regionales, quedaron cientos de operadores sueltos. Algunos huyeron, otros se escondieron, y unos cuantos estaban esperando ser útiles de nuevo. Ahí es donde entra el CJNG, con su visión empresarial del terror. Reclutan sin preguntar por el pasado. Si alguna vez supiste desmembrar, desaparecer, silenciar o ejecutar, te pueden usar. Y en ese oscuro catálogo de exsicarios, Manuel N., alias El Mol, encajaba a la perfección, no como jefe, no como cabecilla, sino como herramienta, una pieza funcional, descartable, pero tremendamente efectiva. Porque para caminar por las calles con una cabeza humana en la mano no hace falta coraje, hace falta estar roto. Y el MOL ya lo estaba desde hace años. Para el CJNG, él no es un hombre, es un mensaje con piernas, una amenaza ambulante, un símbolo viviente de lo que sucede cuando alguien desobedece o se mete en territorio equivocado. Así opera el CIG hoy. No solo domina con armas, domina con símbolos y cadáveres. Esto no fue un ataque impulsivo, no fue un arrebato de locura, fue una ejecución con estructura, con objetivo y con guión. Fuentes cercanas a la investigación confirmaron lo que muchos sospechaban. Manuel N. no actuó por cuenta propia. Recibió una orden directa, concreta, sin margen de error. Ejecutar a un hombre vinculado con un grupo rival del CJNG y luego mostrar la cabeza en plena vía pública. Pero eso no fue todo. Dentro de su mochila llevaba algo igual de macabro. Un pedazo de cartón ensangrentado, envuelto en plástico. El mensaje estaba escrito con tinta roja o con sangre. Decía: esto les va a pasar a los que se metan con los de Jalisco. Aquí no hay lugar para soplones. Esa frase no es solo amenaza, es una estrategia de guerra. Porque en el mundo del narco no basta con eliminar al enemigo. Hay que hacerlo visible, público, espectacular. El crimen fue brutal, sí. Pero lo que verdaderamente heló la sangre fue la intención detrás del acto. Mostrar que el CJNG no solo domina por fuerza, sino por miedo. La cabeza no era un trofeo, era una firma, una advertencia escrita con carne y sangre. Y el MOL fue el mensajero perfecto. Durante años, Coatepec fue conocida por su café, su niebla romántica, sus casonas coloniales y su aparente tranquilidad. Un lugar donde la violencia parecía ajena, donde aún se podía caminar al atardecer sin mirar sobre el hombro. Pero eso ya no es así. Coatepec está a menos de 20 minutos de Xalapa, la capital de Veracruz. Y más allá de sus calles empedradas, es un punto de conexión estratégica. Une rutas rurales con caminos federales. Es paso obligado entre municipios clave para el tráfico y la distribución. Tiene salidas discretas, pocos retenes y presencia policial casi simbólica. Y eso lo convierte en el escenario perfecto para una operación del CJNG.
El cártel Jalisco Nueva Generación no solo busca dominar grandes ciudades. Ese tiempo ya pasó. Ahora apunta a zonas intermedias, lugares que parecen invisibles, pero que son vitales para su logística criminal. Y Coatepec es una joya sin vigilancia. ¿Lo más alarmante? La elección de El Mall para operar ahí no fue un accidente. Fue una declaración táctica. Sembrar el terror en un pueblo que se sentía seguro es más efectivo que hacerlo en una ciudad acostumbrada al miedo. El crimen en Coatepec rompe la rutina, desestabiliza el tejido social, crea pánico donde antes había confianza. Y eso, para el CJNG, vale más que 1000 balas. La aparición de El Mall fue una ficha activada dentro de una campaña más amplia. Expandirse, sembrar miedo y conquistar sin resistencia. Veracruz no es solo un estado, es una zona de guerra multipartidista. Y en ese campo de batalla operan al menos 5 fuerzas criminales, cada una con intereses, códigos y métodos distintos. CJNG, el más agresivo y expansionista. Remanentes de los Zetas, divididos pero aún peligrosos. Cártel del Noreste, buscando recuperar terreno. Cártel del Golfo, replegado, pero presente en zonas claves. Células independientes, pequeños grupos que se alían al mejor postor. Pero hay un patrón que sobresale. Uno de ellos no busca acuerdos, no negocia, no comparte territorio. El cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG, tiene una política simple y aterradora: dominar o destruir. No están interesados en pactos como los que se daban antes. No hay treguas, no hay zonas compartidas. Solo 2 opciones: te sometes o desapareces. Y para enviar ese mensaje, no basta con palabras. Por eso cada ejecución pública, como la que cometió El Mall en Coatepec, no es solo un asesinato. Es una firma sangrienta, un acto simbólico que dice: aquí manda Jalisco, y quien no lo entienda, terminará igual. Lo más inquietante es que esta lógica está funcionando. Los grupos rivales se replegan, la población guarda silencio, y las autoridades, muchas veces, solo atinan a reaccionar cuando ya es tarde. Así se dibuja el nuevo mapa del narco en Veracruz. No con colores, sino con miedo. Y el CJNG está coloreando todo de rojo. Sí, la policía detuvo al ejecutor. Sí, la cabeza fue asegurada como evidencia. Y sí, la fiscalía salió a declarar: estamos investigando a fondo. Pero tú y yo ya hemos visto esta película antes. El patrón es el mismo. Atrapan al que sostiene el arma, pero nunca al que dio la orden. Se exhibe al peón, mientras el rey sigue moviendo piezas desde la sombra. Porque en México, a veces, la impunidad no es error. Es sistema, es estructura, es política. ¿Quién protege a los verdaderos responsables? ¿Quién frena a los fiscales cuando el caso empieza a tocar fibras sensibles? ¿Quién silencia a los testigos, desactiva las órdenes de aprehensión o archiva expedientes enteros? Mientras esas preguntas quedan sin respuesta, la violencia se normaliza. Ya no sorprende, ya no indigna. Se vuelve paisaje, una parte más de la rutina, como el tráfico o la lluvia. Y esa es la verdadera victoria del crimen organizado. No solo controlar el territorio, sino controlar la percepción. Hacer que el horror sea parte de lo cotidiano. Que un hombre con una cabeza en una bolsa ya no cause espanto, sino resignación. Ahora te pregunto a ti, ¿de verdad crees que el Estado está preparado para frenar al CJNG? ¿O seguimos viviendo una ficción de justicia mientras el verdadero poder se mueve en las sombras? Déjalo en los comentarios. Tu voz importa más de lo que crees. Lo más aterrador de todo esto no fue ver a Manuel N., el Mall, con una cabeza humana colgando en una bolsa de plástico. Fue entender que no lo hizo solo. No fue un brote psicótico. No fue un crimen pasional. Fue una orden.
una misión precisa, fría, planeada. Y eso nos obliga a abrir los ojos ante una verdad mucho más oscura. El crimen organizado no necesita nuevos sicarios. Solo necesita reactivar a los viejos. No importa si estuvieron años desaparecidos. No importa si el país ya los había olvidado. Si alguna vez fueron útiles para sembrar terror, volverán a ser llamados. Porque el narco en México no desaparece. Se adapta. Mutan los nombres, cambian los jefes, pero la maquinaria sigue viva. Y en ese sistema, Veracruz se ha convertido en un laboratorio de reciclaje criminal. Allí se prueba una nueva fórmula: tomar a los monstruos del pasado y darles un nuevo propósito. No por redención, sino por utilidad. El mol no es un loco suelto. Es un mensaje con piernas. Un cadáver andante activado por una orden. Un recordatorio de que el horror en México no necesita nacer de nuevo, solo necesita ser despertado. Si esta historia te estremeció, comparte este video. Que el miedo no sea lo único que se propague, que también lo haga la conciencia, la indignación y la verdad. El caso de El Mol no es solo una historia de crimen, no es una nota roja más, no es contenido para escandalizar. Es una advertencia, una alerta brutal de que la guerra por México no ha terminado. Solo ha cambiado de rostro. Ya no hablamos de enfrentamientos entre grandes capos o cárteles en guerra abierta. Hablamos de infiltración, de reciclaje, de terror quirúrgico. Hablamos de sicarios invisibles activados con un solo objetivo: sembrar miedo donde nadie lo espera. Y si eso pasó en Coatepec, un pueblo tranquilo, turístico, cultural, ¿qué te hace pensar que tu ciudad está a salvo? Porque mientras el narco siga avanzando y el Estado siga mirando a otro lado, el próximo mol puede aparecer en tu calle, en tu mercado, en tu escuela. Y cuando eso ocurra, ya será tarde. Esto no es para provocar miedo. Es para despertar. Despertar la conciencia, la exigencia, la urgencia. Suscríbete ahora si quieres más historias reales como esta, narradas con claridad, profundidad y sin filtros. Dale like si este caso te impactó. Y comenta abajo: ¿crees que aún estamos a tiempo de salvar a Veracruz? ¿O esta guerra ya la empezamos a perder hace mucho? Tu opinión cuenta. Tu voz es resistencia. Y si este video circula, tal vez logremos encender una alarma donde hoy solo hay silencio.